Qué lindo es contar con la palabra del Señor, amén. Mire, antes de comenzar con la palabra que el Señor va a depositar en nuestro corazón, yo quisiera que a modo de introducción demos un primer paso en un versículo que es muy interesante. Usted sabe que en este camino que estamos recorriendo es vital que yo pueda alcanzar discernimiento, comprender de qué se trata. Y por supuesto que para eso tengo que acercarme al Señor, tengo que conocerle más a Él y tengo que recibir de Él esa revelación, recibir de Él esa dirección, recibir de Él justamente, ¿no?, la revelación de lo que Él desea conmigo, hacia dónde me lleva, cuál es la meta. Mire, acompáñeme al libro de Isaías, capítulo 55. Aquí vamos a ver algo interesante, gloria a Dios, que creo que de alguna manera es algo que tenemos que tener en cuenta a diario. Tengo la Biblia de las Américas aquí, dice, porque mis pensamientos, en el versículo 8, 55:8, perdón, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Esto es una declaración de parte de Dios. Ciertísimo que es así, no hay duda. Habla el Señor. Ahora, fíjense, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Veamos esta versión, Dios habla hoy. ¿La tenemos, Dios habla hoy? Creo que sí, ¿no? Sí, por ahí sí está. Ahí está. Veamos esto. Miren. O sea, este versículo tiene el propósito en este día de que nosotros podamos comprender esto en profundidad, porque muchas veces nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con la disyuntiva, muchas veces con el interrogante, a veces no vamos a entender ciertas situaciones. Y qué importante es, ¿no?, poder conocer cómo piensa nuestro papá. Miren, dice, mis ideas no son como las vuestras, ni es como la vuestra mi manera de actuar. Gloria a Dios. Como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las vuestras. El Señor lo afirma. Mira lo que dice Telea. Miren, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Es tremendo esto, ¿no? Entonces, fíjense que es tremendo, ¿no? Porque aquí quien habla es el Señor, nuestro Señor, ¿verdad? Y de repente, no sé, hay dos personas, ¿verdad?, que uno piensa de una manera, el otro piensa de otra, tratan de ponerse de acuerdo, se busca un consenso, bien hecho, bárbaro, gloria a Dios. Pero qué importante es comprender que el Señor lo declara en su palabra, que sus ideas, su manera de pensar, no tiene nada que ver con la nuestra. Frente a esta declaración, nosotros, ¿cómo deberíamos actuar? No, que el Señor entienda cómo yo pienso. Que el Señor entienda que las ideas que tengo. Porque no son malas. Son buenos deseos, tienen un buen propósito. No, los malos son los demás. No. Espere. Los pensamientos y las ideas del Señor no son como las nuestras. Entonces esto nos da una apertura, ¿no?, de que tal vez nuestros pensamientos no sean los correctos. Porque hoy por hoy estamos de la mano del Señor. Y dice también la palabra que tal como piensa una persona, así es. Entonces, qué bueno comprender esto. El Señor tiene una vida nueva para nosotros y nos pide que renovemos el espíritu de nuestra mente. Entonces, si renovamos el espíritu de nuestra mente, tenemos que considerar, por lo menos en algún momento, que nuestros pensamientos no son exactamente, ¿no?, los correctos. Quien pueda considerar eso, de alguna manera, va a escuchar a aquel que le está diciendo
mis pensamientos son más altos. Si no, si yo digo no, como yo veo la cosa y como yo la pienso, no hay otra, no es por acá. Jamás voy a escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque yo creo que mis pensamientos son los correctos, mi manera de actuar es la correcta. Entonces de ahí yo marcho por ese surco y no me muevo. Pero no tengo en cuenta lo que dice el Señor a través del libro de Isaías. Mi manera de actuar no es como la de ustedes. Fíjense, Jonás. No hace muchos días el Señor nos llevó en la palabra a la historia de Jonás. El Señor tenía planeado, ¿verdad?, darle una oportunidad a la ciudad de Nínive. Y Jonás no los podía ni ver a los de Nínive. No, estos son todos descarriados, esto no. ¿Qué oportunidad? Pero sospechaba, porque así lo declara la palabra, sospechaba que en su inmenso amor, el amor de Dios, en su inmensa misericordia, tal vez le podía dar una nueva oportunidad. Y no quería. ¿Por qué? Porque no pensaba, no veía las cosas como veía el Señor. Ahora, ¿quién tenía razón? ¿Jonás o el Señor? Bien tremendo, bien tremendo. Entonces, fíjense que esa historia sigue. Finalmente se lleva el mensaje a Nínive, tiene que entenderlo Jonás, y en un momento sale de allí enojado Jonás, porque el Señor había sido misericordioso con todo lo de Nínive, y dice que se sienta ahí a los rayos del sol. Entonces ese sol le pegaba en su cabecita fuertemente. Entonces dice que el Señor hizo crecer una planta allí, para que le dé sombra. ¿Verdad? Para que le dé sombra. Y comenzó a estar agradecido. ¡Qué buena esta planta! Finalmente la planta se seca, porque el Señor hace que se seque. A ver si el enojo se le había pasado, a ver si era todavía presa del rencor, o vaya a saber lo que él sentía por la gente de Nínive. Y otra vez estaba enojado. ¿Por qué? Porque su manera de pensar, él no contempló que el Señor podía pensar de otra manera. Y por eso actuó como actuó. Entonces, en este orden de ideas, yo quisiera que vayamos hoy, ¿verdad?, comprendiendo que el Señor puede tener otro plan. El Señor tiene, de hecho, otra manera de pensar y otras ideas, para que nosotros podamos comprender por dónde es el camino que tenemos que marchar. Miren, acompáñeme, gloria a Dios. Vamos juntitos a 2 de Corintios. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mire, 2 de Corintios, o sea, resumiendo, si el Señor piensa de otra manera, si el Señor tiene otra idea mejor que la nuestra, ¿cuál debería ser nuestra actitud? O al menos la que el Señor espera. Bueno, Señor, gloria a Dios. ¿Está bien? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Yo voy a seguir tus pisadas. Y tus ideas son mejores. Entonces, como yo veo todo, muchas veces, yo mismo estoy poniendo freno a la obra que el Señor está haciendo conmigo. Miren, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Perdón, 17 en adelante. De modo, dice la Biblia de las Américas, que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están acá en Cristo? Nueva criatura es. Gloria a Dios. Nueva criatura. ¿A qué le llamamos criatura? Una creación nueva. O un niñito, ¿cierto? Una nueva criatura que tiene que comenzar de nuevo. Nosotros creemos, ¿verdad?, que en este camino que hemos comenzado ya tenemos un recorrido. En ese recorrido fuimos ministrados por la cultura que abrazamos, el lugar, el ambiente que nos rodeó, personas que nos rodearon, el entorno mismo. Entonces, de repente, nuestra manera de pensar se fue formando conforme a todo lo que nos fue rodeando. ¿Cuántos coinciden conmigo en eso? O sea, los pensamientos que nosotros tenemos son pensamientos que hemos adquirido a medida que nuestra vida se fue desarrollando. Ahora viene Dios, golpea la puerta de nuestro corazón. Algo pasa, vos y yo abrimos esa puerta. El Señor ingresa en nuestro corazón y comienza una historia nueva con una nueva criatura. Esa nueva criatura necesita
ser guiado por su papá, como lo hacemos nosotros con los chiquititos, ¿verdad? Con los niños. Necesitas ser guiado, necesitas tomar de la mano del papá y caminar en este nuevo camino que no conoce. Ay, mire, acompáñeme. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Ahora fíjense que muchas veces nosotros, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, pero nosotros no se borraron de nuestra memoria. Y muchas veces estamos allí, con temor a que se vuelvan a repetir los ciclos negativos, con momentos difíciles que vivimos en el pasado y que no vuelvan a ocurrir, y que esto, que aquello y que el otro, mirá cómo me fue. Y nueva criatura. La cosa, y no, pero yo pienso que a lo mejor, no importa cómo vos o yo pensemos, el Señor piensa distinto. Entonces, cuando comienza nuestro corazón a tener esa apertura, puede ser que, no que puede ser, seguro que no vamos a estar de acuerdo con algunas decisiones que tome el Señor. De ninguna manera. ¿Por qué? Y porque yo pienso de otra manera. Bárbaro. Pero a partir de hoy comprendo la palabra y digo, yo pienso como, bueno, yo pensaba. Tengo que renovar el espíritu de mi mente. Tengo que dejarme guiar por el Señor. No es todo mi pensamiento, no es toda mi forma de actuar. Porque mi forma de actuar y mis pensamientos lo forjaron la vida que llevé. Y la vida que llevé es una cosa pasada. No sé si soy claro con esto. Eso es vital. Eso es vital. Por eso el Señor nos compró a precio de sangre y nos perdonó. Entonces, si Él nos perdonó, hermano mío, y bueno, hay que creerlo con todo el corazón y hay que comenzar una etapa nueva. Sigamos, por favor. Mire, gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. O sea, viene de Dios esto. Amén. No es que tremendo, ¿no? Qué tremendo esto porque, fíjense, yo recuerdo en una oportunidad fuimos a hacer una visita a una cárcel de máxima seguridad. Y en ese lugar estaba alojado un interno que había pertenecido a la banda de los 12 apóstoles. Esa banda, algunos de ustedes tal vez se acordarán de esa noticia tan tremenda, allí en Sierra Chica, ¿no? Según dicen allí, parece que, ¿no?, hubo muchos asesinatos y hasta mutilaron algunos cuerpos y se los comieron en empanada. Una cosa terrible, terrible. Bueno, pero el hecho es que en esa reunión había uno de ellos ahí y conjuntamente con un guardiacárcel que también vino a participar de esa reunión. ¿Y qué ocurrió en los días de Sierra Chica? Este guardiacárcel fue rehén de estos internos e hicieron escarnio de cada uno. Imagínense una situación muy difícil que gracias a Dios salió con vida. El hecho es que hoy están en Cristo los dos, ¿verdad? Y contaron testimonio los dos en esa reunión y terminaron abrazados, perdonándose. Dios mío, eso es una obra maravillosa. Eso procede de Dios. Pero debe haber una disposición en el corazón. Tremenda. Imagínese cómo no guardar rencor de repente frente a una situación así. ¿Cómo borrar de la memoria una situación así? Parecería imposible. Sin embargo, cuando le damos lugar al Espíritu Santo, cuando nos rendimos a Él y dejamos que esa manera de pensar, esas ideas actúen en nosotros, la cosa comienza a cambiar. No es de la noche a la mañana, porque todos los días vos y yo vamos a tener que luchar con nuestra forma de actuar, porque lleva muchos años de ministración, lleva muchos años de aprendizaje y hoy es como que tenemos que desaprender. Pero desaprender muchas veces en el mismo ambiente que nos movíamos antes es complejo. Tiene que haber una rendición hacia el Señor. Bien, volvamos aquí. Gracias, Jesús. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber,
que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Entonces, fíjense que si vos y yo nos tomamos de la palabra, la creemos con todo nuestro corazón, ¿qué nos está diciendo el Señor? Yo borro tu pasado. Ya no tenés pasado. No, que yo hice unos líos y no, porque hay consecuencias y todavía las estoy pagando. Vos no tenés pasado. Ese pasado debe quedar atrás. Para quedar atrás, tenés que tener la plena certeza y convicción de que has sido redimido, perdonado y que hay una nueva oportunidad. Es vital que ese pensamiento que procede de Dios comience a tomar y ganar terreno en nuestra vida y en nuestra cabecita loca que siempre está pensando en el pasado y el pasado, mi pasado me condena, decían por ahí, ¿no? O sea, el tema siempre es el pasado, el problema es el pasado, el problema es lo que pasó. Y eso que pasó muchas veces no nos deja vislumbrar el futuro que Dios tiene. Porque el Señor, por eso que entregó a su Hijo amado en sacrificio para borrar nuestros pecados. Entonces, y no solo eso, sino que nos dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, dar el ministerio de la reconciliación es decirnos lo que tenemos que hacer. Miren, vamos a ver, gloria a Dios. Estamos por 2 Corintios, veamos el versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando, o sea, a través de Cristo, a través de ese sacrificio, a través de lo que ocurrió, de ser enviado por el Señor y que entregó su vida por nosotros, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, tal vez usted lo escuchó, yo lo escuché en muchas oportunidades. Sí, esta es una iglesia de restauración, bárbaro. ¿Y qué significa que sea una iglesia de restauración? Yo creo que todas las iglesias son de restauración. Pero fundamentalmente yo recuerdo que eso, en el marco en que yo lo he escuchado en varias oportunidades, obedecía al hecho de que de repente, bueno, venía gente apartada del Señor y se reconciliaban con el Señor y bueno, se fortalecían y seguían su camino. Fundamentalmente pasaba esto. Y qué tremendo, ¿no? Porque ese camino que seguían, ¿a dónde los conducía? Algunos a un minuto de paz interior y luego seguían haciendo lo mismo. Otros, gracias a Dios, volvían a su lugar de origen, hablando de donde nacieron en Cristo, la iglesia que los abrazó y demás. Pero todos, de alguna manera, tenemos el ministerio de la reconciliación. O sea, transmitir el mensaje de reconciliarse con el Señor. Es muy importante esto. Quien se reconcilia con el Señor va a reconocer su señorío, va a reconocer su grandeza y va a estar atento. ¿A qué? A sus ideas, a su manera de pensar. Va a ser receptivo y va a recibir en la profundidad de su corazón lo nuevo que el Señor tiene. Lo nuevo que Dios tiene, ¿verdad? No es simplemente para gratificarnos nosotros. Es a través de nosotros. Y esto también es una lucha que muchas veces internamente podemos tener, porque de algún modo, ¿no? Nunca sea en el fondo, pero de algún modo somos un poco egoístas y nosotros queremos la bendición y queremos estar mejor y queremos y ser felices, queremos alcanzar esto, alcanzar lo otro. Y está bueno querer ser feliz, está bueno tener metas, tener proyectos, eso, por supuesto que sí, eso no está en discusión. Pero qué importante es comprender que el Señor, primeramente, tiene con nosotros un plan. Es el ministerio de la reconciliación. Que podamos nosotros alcanzar a que otro pueda reconciliarse con Él. De esa manera vamos a agradar a nuestro Padre. Entonces nuestros labios tienen que tener una palabra de reconciliación. Miren, sigamos un instante más, miren, gloria a Dios. Dice que Dios
vino a reconciliar al mundo a través de su Hijo, ¿no es cierto? Veamos el versículo 20, también el 21. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Gloria a Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Reconciliaos con Dios. Ahora, aquí dice que somos embajadores. Un embajador es un representante, ¿verdad? En el caso de un embajador de una nación, representa en otro país, en otro lugar, representa a su país de origen. Bárbaro. Ahora, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque a mí siempre me llamó la atención esto, ¿no? De que es, por ejemplo, el embajador, ¿dónde está? Y en la embajada. Es chocolate para la noticia. Está en la embajada. La embajada es territorio no nacional, sino que es un territorio que está identificado con la nación de la cual es la bandera que se está agitando de afuera. O sea que si usted se va a una embajada argentina en algún otro, ese lugar es Argentina, usted puede hallar refugio allí. Y cuando yo escuché la primera vez que somos embajadores de Cristo, automáticamente me acordé de ese principio, de que esas embajadas son un lugar dentro de otro, ¿es cierto? Gloria a Dios, pero representando una nación, la nación de origen. Entonces quiere decir esto, que es interesante verlo de este modo, que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos trasladados de una vana manera de vivir, lo dice la Biblia, no nosotros, a una nueva manera de vivir, en donde nuestros pensamientos no son, ni le alcanzan, ni le tocamos los talones a los pensamientos del Señor. Es ver las cosas de otra manera. Entonces, de algún modo, yo tengo que comprender que tengo que estar abierto a esa manera de pensar. Por otro lado, si el Señor me nombra embajador, me da un lugar en donde voy a estar cubierto representando a mi nación. Entonces nosotros tenemos que representar a nuestro Señor. Tenemos que representar a nuestro Señor. Fíjense qué tremendo, ¿no? Yo no sé si usted se dio cuenta, pero muchas veces a través de la televisión, a través de los noticieros, hasta de un programa por allí de televisión muy famoso, de tanto en tanto aparece algún creyente, o algún pastor, ¿no? O algún ministro, y por ejemplo, Policías en Acción. ¿Cómo son esos ministros? ¿O cómo son esos? ¿De qué manera están representando a Cristo? De manera vulgar, de manera, ¿no? Muchas veces lamentable, con tremendos malos ejemplos y demás. Un embajador, de esa manera, tiene que ser sacado de esas funciones, porque no está representando como debe representar a su nación, ¿verdad? Y tampoco, como embajador, puede exponer sus propias ideas sin tener en cuenta el gobierno de turno de su nación y la línea que le está impartiendo. Entonces, del mismo modo, tomando el ejemplo de que somos embajadores en Cristo, es en nosotros. Nuestra vida debe cambiar, pero no va a cambiar si nosotros no entendemos en la profundidad de nuestro corazón que somos una nueva criatura. Fundamentalmente, una criatura nueva depende del Padre. ¿Qué hace una criaturita sin los papás? Un problema. Si no tiene papá, por alguna razón, tendrá tutores, pero alguien sobre él va a tener. Entonces, fíjense que la idea del hombre en general es la independencia. La independencia. Yo hago lo que quiero, yo no molesto a nadie, es mi vida, yo me las arreglo, yo y yo. Y la manera de pensar del Señor no es así. Él no espera eso de nosotros. Espera otra cosa. Entonces, fíjense que estamos en el año del deleite, ¿verdad? Y tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor, pero también tener en cuenta que Él
quiere deleitarse en nosotros. ¿Cómo se va a deleitar un padre frente a un hijo? Ese hijo comienza a agradar al padre y el padre se deleita. Para poder agradar al padre, mínimamente ese hijo tiene que comenzar a conocer qué le agrada al padre, qué le interesa al padre, ¿verdad? Y tener cercanía con ese padre. Ay, qué cara me está mirando, medio raro. Mire. Pero es por acá, ¿eh? No. Ay, Señor, mire. Fíjense lo que dice Colosenses. Qué lindo es el Señor. Colosenses, capítulo 1, ya en el comienzo nomás. Versículo 20. Dice, y por medio de Él, está hablando de Cristo, está hablando del Señor, está hablando de Dios. Por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sea que las cosas que están en la tierra o las cosas que están en los cielos. Aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil. Mira vos, hostil, gloria a Dios. ¿Éramos de ánimo hostil nosotros por las cosas del Señor? No me va a decir que no. Todos actuamos de esa manera. La iglesia, no. Anda a llorar a la iglesia, no. La iglesia, no, eso para los débiles, eso, no, ¿qué es la iglesia? Todo es mentiroso. No, la iglesia, no. Dios. Bueno, antes éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Cuando hablamos de malas obras, no necesariamente uno tiene que ser un delincuente para llevar ese tipo de malas obras, sino hay otras malas obras que también muchas veces llevamos, que es todo lo que desagrada al Señor. Y como nosotros estamos en la vereda enfrente, esa fue nuestra vida, esa fue nuestra manera de pensar. Entonces yo tengo que meditar en estos días sobre eso. No puedo sentirme seguro de mí mismo diciendo como yo la veo, como yo la pienso, esa es la realidad. No, porque todo eso, mi manera de pensar, el enfoque que tengo de cada situación, se llame como se llama, está basado en todo lo que aprendí, en todo lo que tomé como ejemplo, en todo lo que de repente me mostraron, ¿verdad? Y que fuimos mamando, que fuimos recibiendo. Hoy nos encontramos con el gran desafío de decir, Señor, yo soy una nueva criatura. ¿Amén? O sea, no te va a hacer encima con la criatura, pero digamos que hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo. Y es maravilloso. Empezar de nuevo no es volver a hacer lo que se hacía antes. Empezar de nuevo es dejar que papá nos enseñe a hacer lo que tiene que hacer. Y la cosa cambia, porque también nuestra manera de pensar va a cambiar. Mire, ay Señor amado, ustedes estaban alejados, eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Usted sabe que en la antigüedad, por ejemplo en el Antiguo Testamento, se presentaba una ofrenda para justamente la reconciliación. Por eso que frente al sacrificio de Cristo en este nuevo pacto, ya no es necesario presentar una ofrenda por la reconciliación, nuestra reconciliación con Dios, para que Él perdone nuestros pecados y demás, sino que a través de ese sacrificio divino, hecho una vez y para siempre, todo aquel que cree con todo su corazón, se le revela en su corazón ese sacrificio divino, el porqué de ese sacrificio, se acerca al Padre. Pero importante es comprender que si bien nos acercamos a Él, tenemos que permanecer en Él. Eso dijo Jesús. Si ustedes permanecen, entonces nosotros nos acercamos por medio de nuestro arrepentimiento. A través de ese momento nos estamos cercanos con Dios. Y allí debemos permanecer.
Pero fíjense qué tremendo, ¿no? Porque el hombre que no, perdón, que no renueva su manera de pensar, transita sus días siempre regresando al pasado y siempre haciendo lo mismo. Y esto es bien tremendo. Yo recuerdo que un tío mío, ¿no? Que yo amé mucho, ya partió con el Señor, llegó un momento en que se entregó a Cristo. Y fue una bendición para mí poder participar de ese momento y serle útil al Señor para que Él pueda abrir su corazón. El hecho es que, bueno, él obviamente aceptó a Cristo en su corazón, abrió su corazón, le pidió perdón al Señor por sus pecados. Vos no tenías que conocer al tío, pedí perdón. ¿Viste? Le pidió al Señor perdón por sus pecados. Fue una bendición grande. Ahora, al ratito, cuando ya estábamos compartiendo la mesa y demás, y él decía, mira, sí, la verdad que sí, todos necesitamos al Señor, yo cómo no voy a necesitar al Señor, gloria a Dios, pero yo quiero estar bien, poder laburar, poder volver a lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque toda la vida hizo eso. Porque es su costumbre. Y todo lo que está en su corazón. Es poder alcanzar metas personales y bueno, que no está mal tener una meta personal. El tema es dejar el corazón ahí. Entonces, fíjese que el Señor nos regala una vida nueva y en esa vida nueva, yo no digo que usted instantáneamente a los segundos de haberse entregado a Cristo ya está dispuesto a vivir esa vida nueva, porque no lo está. Esa medida que le vamos dando lugar a la palabra del Señor y a la unción del Espíritu Santo, que nos vaya renovando la testa. Amén. La cucusa, decía mi abuelo. Amén. Que nos vaya renovando la manera de pensar. Porque si no, jamás vamos a tener en cuenta, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy. De ningún modo, o sea, no. Yo, sí, a mí me dijeron que con Cristo se vive mejor. Bueno, bárbaro, sigamos a Cristo, seamos mejores personas, no sé. Pero que Él reine en mi casa y qué bueno y qué lindo, pero no reina en mi cabeza, no reina en mi corazón, no reina en mis acciones. Yo sigo siendo el mismo, sigo pensando igual y de ahí no me muevo. Y el Señor nos dice, mis pensamientos son distintos. Entonces, yo no digo que usted y yo vamos a cambiar la manera de pensar automáticamente, no, pero mínimamente tenemos que tener la apertura y la voluntad de... No será distinto esto. Al menos preguntarnos, decir, bueno, gloria a Dios. Está bien, vos decís, Señor, que los pensamientos tuyos son distintos, pero yo no la veo así. Bueno, bárbaro, pero mínimamente, hermano mío, el poder, ¿no? Decir, Señor, será de otra manera, vos lo verás de otra manera. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando llegó el testimonio a mis oídos sobre el evangelista Gigi Ávila, el cual le mataron a su hija. Y terminó perdonando al asesino de su hija. ¡Wow! Dios mío. Allí veíamos una película con Marcelita, que había un pastor allí, ¿no? Un pastor que un asesino mató a su esposa. Y lo terminó perdonando y trabajaba ahí en la iglesia con él. No así con su hijo. Bueno, después le pasamos el link de la película, si usted la ve. Pero, ¿a dónde apunto con esto? ¿A qué hay situaciones que, pues sí, no, mató a mi esposa, mató a mi hija? Vos no tenés perdón de Dios. Así me dijeron a mí en varias oportunidades. Vos no tenés perdón de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo que no tengo perdón de Dios? Si acá dice que el Señor entregó su vida. Y mi corazón también lo dice y lo entendió y lo recibió. Si yo tengo perdón de Dios, yo tengo justificación. Y por más que digan lo que digan, por más que se levante quien se levante, por más pensamiento que venga, yo no tengo pasado, de ninguna manera. Y ese pasado que antes me condenaba, ya no me condena. Porque fíjense que, ¿quién? ¿No? Si nos ha justificado Cristo, ¿quién, hermano mío, puede acusarnos? Habrán voces, ¿sí? Habrá algún que otro bárbaro, pero debe entrar por acá y salir por allá. Yo estoy viviendo una nueva oportunidad en el Señor y de ahí no me puedo mover. Esa es la verdad porque lo declara el Señor.
Esa convicción tiene que comenzar a fluir dentro mío de tal manera que cuando tenga otras confrontaciones en cuanto a mis pensamientos, por eso la Biblia dice que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. ¿Qué significa eso? Llevarlos cautivos, o sea, es como cuando hay una rendición en el campo bélico. Se entregan las armas, hay una rendición, listo, yo me rindo, Señor. Estas son las armas. ¿Cuáles son las armas nuestras? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Señor, yo te entrego esto, ayúdame, necesito que ministres mi vida, que ministres mi corazón y que todo esa transformación sea genuina. No que yo haga un poco de fuerza para que la transformación más o menos se vea. No, que sea genuina. Que siempre pueda dejarle al Señor ese beneficio maravilloso, ¿verdad? De, Señor, ¿será como vos decís? Yo sé que es así. Entonces me voy y me rindo. ¿Cuántos dicen conmigo? Yo me voy a rendir. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Sacá la bandera blanca! ¡Mirá! ¡Qué lindo es el Señor! En Colosenses dice algo interesante. Dice que, capítulo 1 le dije, ¿no? Sí. Gracias. Versículo 22. Sin embargo, ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. O sea, nos reconcilió a través de ese sacrificio. Por eso es tan importante que se revele en nuestro corazón ese sacrificio. Amén. Es muy importante esto. Fíjense, yo recuerdo cuando salió, creo que es un principio de los 2000, si no estoy equivocado, cuando salió la película de Mel Gibson, ¿verdad? La Pasión de Cristo. Era tremendo. Recuerdo que lo pasamos en la iglesia, todos llorando, a moco tendido, terminamos viendo, ¿no? Porque es bien real, ¿no? El castigo que le dieron a Jesús en esa película y demás, asombrosamente real, ¿eh? Habíamos visto otras producciones cinematográficas de este tipo que obviamente se veía algún latigazo tímido, ¿no? Pero aquí era sangre brotada, tremendo. Bueno, el hecho es que, fíjense que esa administración, porque de repente tomar conciencia del sufrimiento de Cristo y demás, por un lado, no nos va a venir mal sabiendo que Él lo entregó todo por nosotros. Pero no podemos perder de vista el hecho de que cada paso, ¿verdad? De cada paso de esa pasión, ¿verdad? Tenía un propósito. Tenía un propósito. Uno de los pasos de esa pasión de Cristo fue recibir, a través de las burlas de los soldados romanos, esa corona de espinas. Esa corona de espinas, hermano mío, yo recuerdo mi abuela tenía una planta que se llamaba la corona de Cristo. Bien brava, ¿eh? Pinchaba con mamma mía. El hecho es que cuando le ponen esa corona de espinas a Cristo, o sea, no se la pusieron con mano de seda. Se la pusieron y le pegaban para que esas espinas se clavaran en esa cabeza. Pero lo que no sabían, lo que estaban haciendo eso, es que cuando esas espinas se clavaban en su cabecita había derramamiento de sangre. Y la sangre redime. Entonces, fíjense que esto es tremendo. No nos vamos a alegrar por el sufrimiento de nuestro Señor, de ninguna manera. Pero sí lo vamos a poder comprender de algún modo que a través de ese sacrificio hay liberación. Porque fue un sacrificio para liberación. ¿Para liberación de qué? Del hombre, de la humanidad, de todos nosotros, de todo aquel que crea. Bueno, entonces, ¿por qué la cabeza? ¿Por qué la cabeza? Pues están nuestros pensamientos allí. Entonces, ahí hay, ¿verdad? Ahí hay una liberación para nuestra manera de pensar. No es que no se puede, ¿no?, alcanzar los pensamientos de Cristo. No es que no se puede. Lo que debemos comprender es que tiene que haber una rendición de nuestra parte para decirle, Señor, yo sé que fui redimido por tu sangre preciosa. Y sé que vos sufriste esa corona de espinas para que mi cabecita cambie también. Y para que pueda entender la palabra de Isaías que dice, mis pensamientos no son los tuyos. Entonces, de alguna manera, en cada desafío que tenga yo en mi caminar, muchas veces me voy a olvidar porque mi humanidad me va a ganar la partida, pero en muchas oportunidades
tengo que decirle, Señor, ¿qué pensás vos de esto? Amén. ¿Cómo lo ves? De alguna manera, que Él con su inmenso amor y su inmensa misericordia, nosotros entrando en amistad con Él, acercándonos a Él, Él nos va a hablar. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Vamos a Mateo, capítulo 5. Mire, Evangelio de Mateo. El Señor es bueno. Capítulo 5. Versículo 23 y 24. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aquí está hablando el Señor, ¿no es cierto? ¿Dónde está hablando? Le está hablando en aquella época a gente que estaba bajo la ley. Bajo la ley. Todavía no se había llevado adelante el sacrificio de Cristo y todavía el Señor no había presentado su sangre como un nuevo pacto. Entonces tenemos que, por eso Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Porque la etapa que Él atravesó hasta su sacrificio, fue en tiempos de ley también. Ahora, mire, claro que todo comenzó a cambiar, porque Él empezó a traer la renovación. Una de las grandes renovaciones es que ya no había más sacrificios, que no era necesario, y que a través del sacrificio de Cristo era una vez y para siempre. Ahora, la gente de esa época y nosotros mismos, mire, la gente de esa época, cuando cometía un error, ¿qué hacía? Ofrecía una ofrenda al Señor para recibir perdón por sus pecados, ¿verdad? Pero después volvía a pecar. Y otra vez volvía a ofrecer una ofrenda. Había ofrendas de paz, había ofrendas, bueno, muchos tipos de ofrendas. El hecho es que la cultura que nosotros abrazamos, voluntariamente o no sé, pero la abrazamos, a mí me llevaron y era un bebé, ni me acuerdo, y me bautizaron y allí tengo el certificado de que pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, el hecho es que esa cultura que abrazamos, ¿a dónde nos conducía? Metíamos la pata, nos íbamos al confesionario y pedíamos perdón. Nos daban la penitencia, llevábamos adelante la penitencia y decíamos, listo, ya está. Pero ya estábamos listos para pecar de vuelta. ¿Verdad? Entonces, hoy las cosas cambiaron. Tenemos un abogado, porque la Biblia dice que aquel que pecó tiene abogado. También tengo que entender por qué tiene abogado, pero ese es otro tema que lo podemos tocar otro día para no irnos por las ramas. El hecho es que yo soy un pecador, igual que todos nosotros lo somos, y tenemos la oportunidad de ir a Cristo y pedirle perdón, pedirle ayuda y que interceda por nosotros frente al Señor y recibir su perdón. Del pasado hemos sido perdonados, hemos sido justificados a través de la fe en Jesucristo. Ahora, a lo largo de este caminar, esos pecados tenemos que entregárselos al Señor. Ya no es necesario hacerlo en el confesionario, ¿verdad? Ya no es necesario. Hoy tenemos a nuestro Señor. Ahora, fíjense, esa cultura nosotros la llevamos en nuestra cabecita, porque es lo que aprendimos. Entonces, comenzamos a caminar en esta nueva vida con esas mis viejas costumbres. Por eso que, fíjese, hay hermanos que la iglesia, por ahí lo ven una vez a la semana, una vez el dominguitis. ¿Por qué? Porque esa es la manera que nos enseñaron a muchos. Fíjese cómo son pocos los que están involucrados, que están consagrados dentro de la Iglesia Católica. Es un grupito que está allí, que son los que sirven, son los que están colaborando y demás. En la Iglesia cristiana la cosa es distinta, porque todos somos llamados a servir a Dios. Es más, tenemos que servir a Dios en algún área. Algo tenemos que hacer en favor de Cristo. Sobre todo, ser embajadores, como dice la palabra. Ser embajadores. Ser embajadores. Fíjese que yo recuerdo que yo era jovencito y obviamente yo estudié en escuela católica y demás.
A mí me daba vergüenza decirle a alguno, che, vamos a la iglesia el domingo. O vení. Si yo no iba. ¿Qué quiere decir vení? Y de repente transmitir ese mensaje parecía, ¿no?, medio, ¿no? La iglesia van los viejitos, la iglesia van los abuelos, la iglesia va... Esa idea, hermano mío, aunque vos y yo sabemos que acá no corre, todavía camina en nuestro subconsciente. Y de alguna manera nos pasa. ¿A usted no le dio en algún momento vergüenza decirle a alguien venir a la iglesia? Claro que sí. No importa que usted me diga que no. Yo sé que es así. ¿Por qué? Porque nos pasa todo. ¿Por qué razón? Porque venimos abrazando toda... Eso es parte de nuestros propios pensamientos recibidos de esta cultura que nos ministró, de estas enseñanzas que nos ministró. Esto es bien tremendo. Entonces, es tiempo, hermano mío, es tiempo de que cambiemos nuestra manera de pensar. Mire, gloria a Dios. Dice Mateo 5, 20, ¿cuánto le dije? Gracias. Embajadores, 20, 21. Bueno, dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda, dice el 23, en el altar, y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, veamos esta acción hoy. Usted está así en su silla, llega el momento de las ofrendas, te agarra la ofrenda y se acuerda de esta palabra. Entonces, viene para acá, dice, pastor, espera un cachito, la pongo acá y me voy a ver a mi hermano que vive allá en el Grosellar. O el otro que me voy... No funciona así. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús en este momento de lo que hablaba eran las ofrendas por la reconciliación. Tan necesaria, una ofrenda por el perdón. Presentar delante del Señor una ofrenda por la paz. Entonces, ¿cómo yo voy a pedir, si Él vino y estaba transmitiendo un mensaje de reconciliación, cómo voy a aceptar ese mensaje y cómo voy a trasladar ese mensaje si yo no estoy reconciliado con mi hermano? Entonces, de algún modo lo que estaba enseñando el Señor era que esa ofrenda no tenía sentido, no iba a ser recibida de alguna manera, no tenía sentido, no iba a ser recibida. Y estaba por delante un tiempo nuevo donde Él, a través de su sacrificio, nos reconcilia con Él y nos da una nueva oportunidad. Pero también necesitamos reconciliarnos con nuestro hermano. Entonces, mire qué importante esto. Reconcíliate primero con tu hermano. Versículo 25, reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Gloria a Dios. Por eso que usted va a escuchar por allí que dice, mejor un buen arreglo que un mal juicio, ¿cierto? Es mejor un arreglo que un juicio que luego puede llegar hasta terminar perjudicándote. Pero el hecho, esto del alguacil y la cárcel, hay que profundizar más sobre ese versículo, porque tiene una gran riqueza, pero no nos va a dar el tiempo hoy, de ninguna manera. No quiero apartarme del eje central, que es justamente el mensaje de la reconciliación que recibimos del Señor y que tenemos que trasladar. Mire, gloria a Dios. Acompáñeme ahora a Mateo, pero al capítulo 6. Así nomás. Dice, la verdadera observancia de la religión. Gloria a Dios. La verdadera observancia de la religión. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Búscame telea de este versículo 1 del capítulo 6. A ver si lo podemos entender un poquito mejor. Dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Mirá. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares donde la pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas. ¿Qué quieren? Que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. ¿Cuál? El aplauso del público, pero no el del Señor. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie.
Así esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. O sea que fíjense que esto es tremendo, porque Jesús les hacía un milagro y usted va a ver a través de las Escrituras que en muchas oportunidades le decía al que recibía el milagro, no se lo cuente a nadie. ¿Verdad? No se lo cuentes a nadie. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando empecé a hacer radio, había una iglesia allí en Solano, creo que era por allí, por Quilmes, que el programa que hacían en la radio era todo, pero todo testimonio, contando los milagros que ocurrían en la iglesia, tal y tal y tal, ¿no es cierto? Y esa era la forma de promocionar el trabajo que ellos estaban llevando adelante con ese ministerio. O sea, nada más antibíblico que eso. Nada. Ahora, de repente la iglesia estaba llena de gente. Bárbaro, sí, pero eso no significa nada. Porque puede estar llena de gente, pero la iglesia tiene que estar llena de discípulos. La iglesia tiene que estar llena de hombres y mujeres que renovaron su corazón, que realmente se rindieron al Señor y que estén esperando ese premio que viene de parte de Él. Ay, Señor amado, mire, ¿por dónde andamos? Reconcíliate pronto. Gloria a Dios. Mire, dice la palabra del Señor en Romanos 12, 18. Gloria a Dios. Romanos 12, 18. Aquí estamos en San Juan. Prontito viene Romanos. Recuerda de Romanos 12, ¿no? Gloria a Dios. El versículo 2 nos habla de no nos adaptemos a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestros pensamientos. Pero no es el versículo que yo quisiera extraer hoy, sino que vayamos al 18. Si es posible, dice, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. ¿Tenés nueva traducción viviente de esto? A ver, versículo 18, capítulo 12 de Romanos. Gracias, Jesús. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, fíjense que esto va dirigido a los amigos. Ser amigo de Dios es una estatura para alcanzar. No es que yo me entregue a Cristo y ya soy amigo de Dios. No, un amigo es un amigo. Entonces eso aquí nos habla de una cercanía especial. ¿Verdad? Queridos amigos, nunca tomen venganza y dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Por eso quien se le revela esta palabra, le va a ser más fácil perdonar. Porque hay cosas que nuestra manera de pensar, nuestras costumbres, yo no puedo perdonar esto. Esto es, bueno, o te perdono pero no olvido, que es lo mismo que no perdonar. Pero, ¿cómo se puede llegar a perdonar frente a situaciones como la que enumerábamos recién? Únicamente si se revela esto en nuestro corazón. Yo tomaré venganza, la venganza es del Señor. Ni siquiera la tenemos que esperar nosotros. Ni ver el resultado. No. Debemos entregárselo al Señor. Es muy importante comprender esto. Por eso es un mensaje de reconciliación. Reconciliación con Dios y reconciliación entre los hombres. Reconciliación con Dios, acercamiento a Dios, entrar en amistad con Él y reconciliarnos con todos los hombres. Y vamos a terminar esto. Gloria a Dios. Miren, por último, y vamos a orar juntos por que el Señor nos ayude a que esto que vimos en este día pueda cobrar vida en nuestro corazón. Santiago capítulo 2, versículo 23. Gloria al Señor. El Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Qué lindo. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Gloria a Dios. Mire. Se cumplió la escritura. Abraham lo primero que hizo es creerle a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Creerle a Dios.
Si Dios nos dice, tu manera de pensar no es la mía, tus ideas no son las mías, es así. Tengo que creerle a Dios. Si no, estoy creyendo en vano. Si me voy a pasar todo mi recorrido y mi peregrinaje sobre esta tierra sin reconocer eso, voy a tener un problema siempre. O sea, si siempre lo mismo. Y después encima le termino echando la culpa a Dios. Señor, ¿por qué no cambian las cosas? Y no cambian porque vos y yo estamos pensando siempre lo mismo. Y de ahí nos salimos. Entonces tenemos que comprender que Abraham le creyó a Dios. Y de esa manera fue justificado. Y hasta fue llamado amigo de Dios. Quiere decir que le creyó a Dios y le siguió creyendo. No solamente que le creyó a Dios en una oportunidad o frente a una situación. Todos nosotros hemos tenido experiencias en donde podemos decir, yo le creí al Señor. Pero la pregunta sería, ¿le seguimos creyendo? Si le seguimos creyendo, tenemos que aceptar con todo nuestro corazón, sin reservas, por más que nuestra cabecita diga otra cosa, por más que nuestra experiencia anterior diga otra cosa, tenemos que reconocer que Él está guiando nuestros pasos. Es muy importante. Mi mamá sufría tanto cuando arrancamos con el Señor. Ella veía nuestra condición y decía, ¡ay, Dios mío! Y no podía entenderlo. Claro, como mami, ¿no? Sufría sin entender la obra que el Señor estaba haciendo en nosotros. Pero yo recuerdo que escuché una parte, el final de una conversación que ella tuvo con la pastora nuestra. Y nuestra pastora le dijo algo que la verdad no es ninguna revelación, no es nada extraordinario, ¿verdad? Pero a mí me pegó, porque le dice, quédese tranquila, que ellos, haciendo mención a Marcelita, a mí y a aquel chico que teníamos en aquel momento, y la que había llegado, Marina, ellos están en las manos del Señor. Y vos sabés, cuando yo escuché eso, ¿no? Estamos en las manos del Señor, gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, me pongo en las manos de Dios? Lo dejo en sus manos, se lo entrego al Señor. Bacana, no entregamos nada y queremos nosotros seguir manejando la situación. Pero están en las manos de Dios. Nada puede salir mal si está en las manos de Dios. Y teníamos unos problemas bárbaros, hermano. Pero ¿tú sabes lo que era eso? Dios mío, por favor. Pero nada puede salir mal. Nada puede salir mal. O tal vez puede llegar, todo puede fallar, decía Toussaint, ¿no? Puede llegar a fallar algo si yo intervengo. Puede llegar a fallar algo si yo tomo el control nuevamente de lo que no tengo que manejar. Amén. Pero veo que el que maneja siempre tiene temor, el que maneja al otro, ¿viste? Y medio que nos pasa a veces con el Señor. Vamos a orar juntitos. Gloria a Dios. El Señor es muy bueno. Ay, ay, ay. Fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras. Y no solo, dice, ¿no? A ver, vamos al versículo 24. Mirá. Mientras tanto me acompaña aquí nuestra hermanita y vamos a estar orando juntitos. Gloria a Dios. ¿Se trabó esto? Ay, ay, ay. Dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pero no somos justificados por la fe. Si la Biblia dice así. Sí, somos justificados por la fe. Pero esa justificación, al nosotros creerlo con todo nuestro corazón, va a modificar las obras. Y va a haber obras que agraden a Dios y obviamente va a haber obras que no agraden a Dios. Pero cuando la dirección del Espíritu Santo nos va llevando en la dirección correcta, esas obras que van a acompañar nuestra fe van a agradar a Dios. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por el otro camino? Gloria a Dios. Porque así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. No dice que la salvación y la justificación viene por las obras. Dice que las obras será el resultado de nuestra fe. Si nuestra fe se desarrolla y va creciendo, va a tener obras que acompañen ese crecimiento y ese desarrollo.
En un día como hoy necesitamos comprender que nuestra fe, si va en aumento y va creciendo, tenemos que entregarle al Señor nuestra vida y tenemos que dejar que Él guíe nuestros pasos. Y poder ser ¿no?, de aquellos que digamos, sí, Señor, yo te entrego mi manera de pensar, mis ideas, mis pensamientos. Yo confío en que vos tenés un plan mejor, gloria a Dios. Y no me encierro en todo aquello que esto debe ser así, gloria a Dios. Porque si lo analizo y lo razono un poquito, yo me voy a dar cuenta de que algo de alguna manera me influyó para que yo piense o actúe de tal o cual manera. Todos imitamos a alguien, hermano. Todos. Gloria a Dios. Importante esto. Importante. Escuchábamos con Huguito, con Matías el otro día, un hermano predicando, ¿no? Y me dicen los muchachos, ¿te das cuenta que predica como el pastor de ellos? De él, ¿no? Que pastoreaba su vida. Y sí, porque todos imitamos a alguien de alguna manera. Puede ser, en el caso de este predicador, la manera de predicar de su pastor. Puede ser, no sé, alguien que vos respetaste mucho, alguien que ocupa un lugar en tu corazón, alguien que tal vez fue un buen ejemplo. Y decir, bueno, yo tomo esto, ¿no? Tomo esto, gloria a Dios, lo tomo. Y el Señor tiene otros planes. Si hay una apertura en nuestro corazón, gloria a Dios, si hay apertura en nuestro corazón, yo tuve un gran problema con esto. Y de vez en cuando tengo que batallar también, porque no te va a pensar que uno ya está allá arriba. No. Tenemos que batallar contra esto. Yo recuerdo una oportunidad, yo caminaba, ¿no? Estaba caminando allá por Capital y estaba a la pesca de un negocio y meditaba, ¿no?, en la situación que viví y demás. Y era un momento en donde la cosa estaba difícil, ¿verdad? Pero yo provengo de una familia en donde la situación estaba difícil y bueno, no tenemos que esforzar más. Y si hay que pelear, la peleamos. ¿Eh? Y bueno, nos tenemos que levantar, porque si no nos levantamos nosotros, no nos levanta nadie. Y esa idea siempre me fue acompañando, ¿verdad? Y mire qué tremendo, ¿no? Porque yo caminaba y digo, no, yo no me puedo entregar a esta situación. Las cosas tienen que cambiar. Hoy es el día que tiene que cambiar. Pero yo estaba en Cristo, pero aún pensando como pensaba antes, con mis propias fuerzas. ¿Verdad? Y qué tremendo, porque me empecé a recordar algunos ejemplos que yo tuve dentro de mi familia. Y en ese momento, ¿no? Se ve que parecía un loco yo hablando solo por la calle, porque tremendo. Digo, pero ¿no soy un Enrico yo también? Esa unción está sobre mí. Esa bendición está sobre mí. Yo me imagino al Señor escuchándome. He dicho, ¿y este qué le pasa? No está entendiendo nada, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo me habla en aquel momento. Y me dice, ¿vos recordás los caminos de cada uno de aquellos de los cuales estás recordando? Y empecé a hacer memoria de los pactos que hacían, de las promesas que hacían, de los compromisos que hacían, sin saberlo, pero con las tinieblas. Tremendo. Me dijo, ¿vos querés los mismos resultados? Y yo me sentía avergonzado porque digo, Señor, yo me estoy apoyando en mis propias fuerzas, en el ejemplo de un luchador, porque si lo ve de esta manera, con ojos naturales, era gente que la luchaba, la peleaba y salía. Con sus propias fuerzas, obviamente, pero salía. Y yo necesitaba salir, pero tenía que ser de la mano del Señor. Y se encargó el Señor de dejarlo bien claro eso. Bien claro. El Señor es el que me ayuda. El Señor es el que te ayuda. Él tiene la salida. Vamos a orar juntitos. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Es maravilloso nuestro Dios. Señor amado, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos das, Padre bueno, de poder estar en tus preciosos caminos. Solicitamos tu ayuda, Señor, porque reconocemos que sin tu ayuda no lo podemos lograr. Pero todo aquel que clama a ti por ayuda, Señor amado, yo sé que es escuchado.
Yo sé que se inclina tu oído. Yo sé, Señor amado, que tú extiendes tu mano poderosa en favor de alguien que con el corazón en la mano sinceramente busca la salida en ti, Señor. Tú eres la fuente de toda verdad. Señor amado, tú entregaste a tu Hijo amado, a tu único Hijo, por todos nosotros, gracias a ese sacrificio. Señor amado, hoy tenemos redención de nuestros pecados. Tú borraste nuestro pasado, nos has dado una nueva oportunidad. Señor, gracias. Gracias por derramar esta bendición tan grande sobre nosotros de ser embajadores tuyos, representantes tuyos, Señor amado. Ayúdanos a ser un buen embajador, a ser una buena embajadora. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a representarte como realmente tú te lo mereces. Ayúdanos, Señor, a que las obras de fe que te agradan nos acompañen en este tiempo. Derrama valor sobre nuestra vida. Señor, derrama convicción, certeza en la profundidad de nuestro corazón, de la veracidad de tu palabra, de esa unción poderosa que fortalece cuando un hombre y una mujer de fe se pone de pie y dice: yo me tomo de la mano del Señor, son las mejores manos, no puede salir mal esto, porque la bendición de lo alto está sobre mi vida. Entreguémosle nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestras ideas. Vamos a atrevernos en este tiempo a decirle: Señor, tal vez yo no tenga toda la razón, pero tú sí la tienes. Ayúdame, Señor, en este tiempo. Señor, gracias te damos en esta tarde por la ministración de tu palabra. La recibimos con todo nuestro corazón. Abrazamos tu palabra, Señor, en esta tarde. Y confiadamente, Señor amado, nos acercamos al trono de la gracia para recibir de ti esa unción que nos va a fortalecer, esa unción que nos va a renovar, esa unción poderosa, el toque de tu Santo Espíritu que nos va a llevar por el camino correcto. Señor, gracias. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Y gracias por tenernos en el hueco de tu mano. Todo lo ponemos a tus pies. Nos despojamos de toda carga definitivamente en esta tarde, Señor. Y confiamos con todo nuestro corazón que nuestros pasos serán guiados por ti hacia la victoria que tú tienes preparada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.